¿Qué es la hiperinflación? ¿Cómo puede golpearte y cuál es el daño que le puede hacer a tu familia y a tu economía? Quédate hasta el final para saberlo, además de cómo te puedes proteger. Soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com y me da un gusto darte la bienvenida a nuestro canal. Ya somos más de 85.200 suscriptores y quiero darte las gracias por estar aquí. ¿Qué es este tema de la inflación? Básicamente, la inflación es la reducción del poder de compra del dinero. Imagínate por un momento que nosotros podíamos con $10 o 10 pesos o la moneda de tu país hace 30, 40 años, si íbamos a un supermercado a comprar una cantidad grande de alimentos. Pero si vamos hoy en día a gastar los mismos $10, pues vamos a poder comprar muchísimo menos. Eso es básicamente la inflación. Es poder ir al supermercado y darse cuenta que cada vez que voy, a medida que va pasando el tiempo, puedo comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Entonces, si eso es la inflación, ¿qué es la hiperinflación? Hiperinflación es esto, pero acelerado y sostenido. No hay una única descripción dentro de los economistas de qué es la hiperinflación, pero hay un consenso de que básicamente para hablar de hiperinflación significa que tiene que haber un aumento de los precios superior al 100% al año. Ahí ya vamos a estar hablando de hiperinflación. Entonces, la pregunta es, ¿se está dando ya las condiciones para una hiperinflación en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo los grandes magnates, en particular Warren Buffett? ¿Cuál es la estrategia que está usando en este momento para poderse proteger de una posible hiperinflación? Ya vamos a hablar más de eso. ¿Por qué? La inflación en los Estados Unidos se mide por un índice llamado CPI. En inglés esto es Consumer Price Index o índice de precios al consumidor. Es sencillamente un índice que nos va diciendo qué está pasando con los precios en los Estados Unidos. Y aquí quiero mostrarte un gráfico. Primero te lo voy a mostrar de los últimos 10 años, desde 2011 hasta ahora en 2021, de cómo ha ido subiendo la inflación. Pero fíjate lo más interesante. Mira la pendiente de este pedazo aquí. Lo que nos muestra es que el crecimiento, y voy a ampliar esto para que tú lo veas mucho más claro, la pendiente es mucho más acelerada. Es decir, los precios al consumidor en los Estados Unidos realmente sí se están acelerando, no solamente están creciendo, sino que cada vez son mayores. ¿Y qué tan grandes son o qué tan chicos son? Voy a mostrarte el último reporte que es de julio del 2021 del gobierno de los Estados Unidos, donde nos dice básicamente que el crecimiento de los precios entre julio del 2020 a julio del 2021 es 5.4%. Y uno dice, wow, 5.4%, esto no es para preocuparse, porque países como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Argentina, Brasil, todos los años están por esos valores o por encima, en algunos casos por debajo. Pero estamos hablando aquí de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es uno de los países que históricamente siempre ha mantenido su inflación por debajo del 2-3%. Y en este caso casi que estamos duplicando eso porque casi que estamos llegando al 6%. Pero recuerda, lo peor está en la historia. Entonces tomémonos un momento para ver qué pasó en la historia en condiciones similares para esto y aprender un poco. Hace muchísimos años, cuando Alemania estaba en plena guerra, perdió la guerra, tenía una moneda llamada el marco, el Papier Mark. En ese entonces tú pagabas 4 de esos marcos de esa época por $1. Pero después de terminada la guerra, después de que los demás países comenzaron a ayudarle, la única manera que ellos encontraron de crecer y ya no tenían industria, ya no tenían metales, fue imprimiendo dinero. Después de ese periodo negro, ¿sabes cuánto tenían que pagar por un solo dólar? 4.2 billones de marcos de la época. Es tanto así que hubo un momento en la historia en que las personas tenían que ir a cobrar su sueldo con carretillas, con ayuda, porque era tan grande la cantidad de papel que les pagaban y se tenían que ir corriendo al supermercado a cambiar eso rápidamente por productos, porque literalmente cada 3 horas actualizaban los precios en los supermercados. Entonces,
¿Eso está pasando en este momento en los Estados Unidos? No, pero las condiciones estamos viendo que se están dando de una aceleración de esta inflación. Fíjate nada más en la aceleración de los precios del housing, de las casas. Si tú abres cualquier periódico de Estados Unidos, vas a darte cuenta que los precios de las casas en los Estados Unidos cada vez están llegando a niveles más altos. Los alimentos, la materia prima, la madera, el acero, cada vez está más alto. Entonces, ¿qué es lo que hace Warren Buffett para protegerse desde hoy? ¿Y qué es lo que tú puedes hacer para protegerte desde hoy? Muy sencillo. Y ponle mucha atención porque son sencillamente 4 pasos los que deberías estar ejecutando en este momento para protegerte no solamente de esta inflación que ya estamos viendo, sino de una posible hiperinflación si el escenario llega a llegar. ¿Estamos seguros que va a llegar? No estamos seguros, pero lo que queremos es cuidar las finanzas de nuestra familia para que definitivamente si llegara a pasar tú estés seguro y estés a salvo. Entonces, ¿cuáles son esos 4 pasos? El primer paso es entender qué es lo que está pasando. Entender que no importa si estamos en un escenario de inflación o de hiperinflación, los precios de algunas cosas siempre van a estar subiendo. Entonces, lo primero es entender, la inflación es inevitable, siempre se va a dar. Lo que pasa con la hiperinflación es que es mucho más acelerada. Entonces, si tú sabes que siempre se va a dar, ¿qué deberías estar haciendo? Buscar cambiar tus recursos de dinero en efectivo por activos que se van a valorizar en el tiempo y que incluso llegado el momento de la hiperinflación, pues se van a acelerar mucho más rápido. Ese es el primer paso, entenderlo. El segundo paso es ir y revisar cómo están en este momento tus finanzas, ver cuáles son los activos que tú tienes y cuáles son los pasivos. Y Robert Kiyosaki lo define de una manera muy sencilla. Yo soy fan de Robert Kiyosaki número 1. De hecho, si te gusta Kiyosaki, déjame aquí abajo un comentario diciéndome cuál es tu libro favorito, qué es lo que más te gusta de Kiyosaki. A mí me encanta Kiyosaki. Robert Kiyosaki dice, un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Una expresión bien fácil. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una segunda propiedad, un apartamento rentado que te está generando todos los meses una cantidad de dinero en renta, pues eso es un activo. Si tú tienes unas acciones que te están generando unos dividendos todos los meses, cada 3 meses, pues eso es un activo. Si tú tienes de pronto un negocio que está generando utilidades, pues eso es un activo. ¿Qué es entonces un pasivo? Todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Televisores más grandes, celulares más lujosos, autos más lujosos, ropa más lujosa. Ahora ponte a pensar en qué invierten los ricos, en qué invierten los pobres. Los ricos generalmente invertimos en propiedades, en acciones, en negocios justamente. Y los pobres, ¿en dónde ponen su dinero? En televisores más grandes, en celulares más lujosos, en ropa más lujosa, que al final nada de eso se aprecia valor en el tiempo. Una vez que tú tengas clara tu situación, saber cuáles son los activos que tú tienes y cuáles son los pasivos, llega el paso número 3. Y el paso número 3 es comenzar a hacer esos cambios paulatinos. Si tienes que comenzar a ahorrar para adquirir activos, este es el mejor momento de hacerlo. No esperes a que llegue la hiperinflación porque ya iba a ser demasiado tarde y el dinero ya no va a valer nada. La clave es ir cambiando ese dinero porque el dinero es justamente lo que luego pierde valor. Como dice Kiyosaki, cash is trash, y comenzar a irlo cambiando por algo que tenga más valor. Si tu moneda, por ejemplo, se deprecia más rápido que el dólar, pues lo primero que deberías estar haciendo es buscar cambiar tu moneda de tu país por una moneda más sólida como el dólar. Ir ahorrando en dólares para luego comenzar a invertir, ¿sí? Y ahí viene el cuarto y último paso, que es comenzar a invertir en activos que, nuevamente, así sea inflación o más allá en una hiperinflación, crezcan de valor. ¿Qué es lo que hace el señor Warren Buffett? Eso es lo que hace todos los santos meses. Invierte su propio dinero, el dinero de su compañía Berkshire Hathaway, en acciones de la bolsa de Nueva York. ¿Y por qué lo hace? Pues muy sencillo, y aquí te voy a mostrar un gráfico en vivo de lo que está pasando en la bolsa en este momento, y vas a ver
un crecimiento no solamente de los últimos 12 meses después de lo que ha venido pasando con este tema del COVID, sino un crecimiento acelerado. Así como la inflación está acelerándose, también las ganancias en la bolsa de Nueva York se están acelerando. Mira el paso que venían antes, luego llegó el COVID y ahora mira el paso de aceleración. Es decir, invertir en la bolsa de valores no solamente es una muy buena inversión en este momento, sino es una excelente inversión si llega a llegar la hiperinflación. Ya te voy a decir una clave más para que quedes con toda la información. Ahora, si este tema te interesa, si quieres saber más de la crisis y la crisis explicada, voy a dejarte de hecho un video aquí arriba o en algún lado aquí para que tú le hagas clic y puedas ver también detallado en español, explicado de manera sencilla cómo llegan estas crisis, qué puedes hacer para irlas reconociendo y que puedas tomar acción. Entonces, este gráfico es del índice Standard & Poor's 500 y nos muestra que, de nuevo, la aceleración más grande ha sido en los últimos 12 meses después de toda la caída que hubo con el COVID. Y ahí es donde definitivamente vale que tú comiences a invertir. La clave que te quiero dar es: no inviertas dinero en algo que tú no conoces. Si tú no sabes invertir en la bolsa, si no sabes invertir en inmuebles, si no sabes invertir en negocios, no arriesgues tu dinero y no lo regales, porque como dice el señor Warren Buffett, una persona tiene que invertir solamente en un negocio que conozca. Así que te voy a compartir una fórmula que yo llamo la fórmula API. ¿Qué es eso de la fórmula API? Es algo muy sencillo. La A es de aprender. La primera clave es aprender qué es lo que estás haciendo. La segunda P es practicar. Practica en una cuenta demo, en un simulador, tus operaciones de bolsa hasta que estén funcionando bien. Y luego viene la I, API. Luego viene la I de invertir. Ahí sí es momento de sacar tu dinero real y comenzar a invertir en acciones reales para justamente comenzar a ver un retorno real. Pero ¿cuándo deberías estar invirtiendo dinero en la bolsa? Solamente después de haber aprendido y solamente después de haber practicado. Si tú lo haces en otro orden, vas a estar poniendo en juego tu dinero y no vale la pena. Aprende de mis errores. Yo aprendí a invertir en la bolsa de Nueva York en 1999. Me costó muchos errores, cometí muchas brutalidades, pero tú puedes aprender de eso y no tenerlas que cometer. Entonces acuérdate la fórmula API: aprender, practicar, invertir. Soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com. Nos vemos en el próximo video.